Hola, en este video les voy a explicar qué es un tipo elemental, qué es un tipo clase y qué es un diagrama de objetos. Un tipo de dato, como lo podrán ustedes recordar de resolución de problemas y algoritmos, establece un conjunto de valores y un conjunto de operaciones que se aplican a esos valores. Es decir, si declaro una variable de algún tipo, le estoy imponiendo restricciones en los datos que pueden tomar. Le estoy diciendo qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar con ellos. Vamos a considerar dos grupos de tipos, los tipos elementales y los tipos clase. En el caso de los tipos elementales, Java brinda 7 tipos distintos. Para representar números enteros, utiliza el tipo byte, int o long. Para representar números reales, utiliza los tipos float y double. Para representar caracteres, utiliza el tipo de datos char. Y para representar valores booleanos, utiliza el tipo boolean. En ejecución, un atributo de un tipo elemental mantiene un valor que corresponde al tipo y participa en las operaciones establecidas por su tipo. Por ejemplo, si declaramos una variable de tipo int, esa variable puede tomar como valores solamente enteros y puede participar solo en las operaciones para enteros, como por ejemplo suma, resta, multiplicación, etc. Ahora consideremos los tipos de datos de tipo clase. Una clase que especifica un conjunto de atributos y servicios define un tipo de dato a partir del cual es posible declarar variables y crear objetos. El conjunto de valores va a quedar determinado por los valores de los atributos y el conjunto de operaciones los definen los servicios provistos por la clase. La clase robot que estuvimos viendo en los videos anteriores define un tipo de dato. El conjunto de valores está formado por un subconjunto de las combinaciones de valores que pueden tomar sus atributos de instancia. Y el conjunto de operaciones está formado por los servicios que provee la clase, esto es, por el constructor, los comandos y las consultas que provee la clase. ¿Y qué es el valor que se guarda en una variable de tipo clase? Esto es, supongamos que declaramos una variable de tipo clase robot. ¿Qué valor puedo guardar en esa variable? Porque, a ver, debo guardar de alguna manera los valores de los 4 atributos de instancia de la clase robot. Tengo que guardar el nombre, que es de tipo string, la cantidad de paso, que es de tipo entero, el estado, que es de tipo boolean, y la energía que tiene, que es de tipo entero. Bien, el valor de una variable de tipo clase es una referencia. Es decir, una dirección a un lugar de memoria donde se mantienen todos juntos los valores de los atributos de instancia. A eso le llamamos el estado interno del objeto. Una referencia puede ser nula o estar ligada a un objeto. Y cuando una variable está ligada mediante una referencia a un objeto, está ligada al estado interno del objeto. La estructura del estado interno del objeto va a depender de las variables de instancia de la clase. Ahora, si yo quiero hacer una traza como la que hacían en resolución de problemas y algoritmos, ¿cómo hago con las referencias? Bueno, para ello está el diagrama de objetos. ¿Qué es un diagrama de objetos? Bueno, es una representación gráfica que nos va a permitir modelar la evolución de las referencias y los estados internos de los objetos durante la ejecución. Y cada declaración que está en el programa, cada asignación o mensaje va a provocar un cambio en el diagrama de objetos. O puede en realidad provocar un cambio en el diagrama de objetos. Para reforzar los conceptos que acabamos de ver, vamos a dar un ejemplo. Vamos a implementar una clase test_robot que tiene un método main en el cual declaramos algunas variables de tipo robot, creamos objetos con el constructor de robot, los ligamos a esas variables y les mandamos mensajes. Como los atributos de instancia de la clase robot están declarados como privados, desde el método main nosotros no podemos acceder directamente a los atributos de esa clase, porque no son visibles, porque en la clase robot lo hemos declarado como privado. Por lo tanto,
Si nosotros necesitamos hacer la modificación del estado interno de un objeto de la clase robot, de la única forma que lo vamos a poder hacer es a través de los servicios de la clase robot, que son caminar, dormir, despertar o recargar. En lo que resta del video vamos a ir definiendo cada una de estas instrucciones de este ejemplo, qué significa, y además vamos a ir mostrando cómo evoluciona el diagrama de objetos, y eso lo vamos a hacer debajo del código que está ahí donde dice diagrama de objetos. Analicemos qué pasa con la primera instrucción. Esto es una declaración de variables. Se está declarando la variable R1 de tipo robot, ¿sí? Es decir, que la variable R1 es de tipo clase robot. ¿Cómo se modela eso en un diagrama de objetos? ¿Cómo se modela esa instrucción en un diagrama de objetos? Bien, se dibuja una cajita donde vamos a poner el nombre de la variable dentro, en este caso R1, y se dibuja una línea diciendo que es una referencia nula. Porque lo que pasa es que en la declaración de una variable de tipo clase se crea una referencia nula o una referencia no ligada. En esta instrucción que estamos marcando en el recuadro blanco, lo que se hace es crear un objeto. Pero se hace más que crear un objeto, porque aparte se crea el objeto y se lo liga a la variable R1. Pero describamos bien qué significa crear un objeto. Cuando uno invoca un constructor, primero lo que se hace lo que hace Java es reservar un bloque de memoria para almacenar el estado interno de un objeto de clase robot. En el diagrama de objetos, ¿cómo vamos a modelar eso? Dibujamos una caja, en la parte superior se pone el nombre de la clase a la cual pertenece el objeto que se está modelando en el diagrama, y después se enumeran todos los atributos de instancia. Cuando se crea un objeto, luego se ejecuta el constructor de la clase robot, que lo que hace es inicializar el estado interno del objeto. En el caso del constructor de la clase robot, que lo muestro abajo a la derecha, que ya lo hemos visto en otros videos, inicializa cada uno de los atributos de instancia con esos valores que figuran ahí. Y esto impacta en el diagrama de objeto de esa manera, ¿sí? Se ponen esos datos donde corresponden. Luego, se liga la variable al objeto, es decir, la variable R1 va a mantener una referencia al estado interno del objeto. En el diagrama de objetos se modela con una flecha que va desde la cajita que tiene a la variable R1 hasta la cajita que está con el estado interno del objeto. Esta sentencia que está acá es equivalente a la que acabo de poner a la derecha. En una, la que está a la izquierda, la que está en el programa, hago la declaración y la creación del objeto en la misma sentencia, y en la que está a la derecha hago la declaración de la variable R2 y después creo el objeto y lo ligo a la variable R2. El impacto que tiene en el diagrama de objeto es lo mismo que hicimos anteriormente con R1, ¿sí? Se agrega una cajita con la variable R2, se agrega una caja con el estado interno del objeto que acabamos de crear, y la ligadura entre R2 y ese objeto se modela con una flecha que va desde R2 hasta el objeto que tiene el estado interno. Esta sentencia de acá se lee de la siguiente manera. Se le está enviando el mensaje caminar al objeto ligado a la variable R1. Cuando una variable de tipo clase aparece precediendo a un mensaje, es el objeto referenciado por la variable el que recibe el mensaje y ejecuta un método. La decisión de qué método ejecuta depende de la clase a la que pertenece el objeto. Y cuando una instancia de la clase robot recibe, como en este caso, el mensaje caminar, se ejecuta el método del mismo nombre, que en este caso es el que aparece acá abajo, que es un método que ya mostramos en un video anterior. Como el objeto referenciado por R1 es el que recibe el mensaje caminar, cuando se ejecute el método caminar por esta instrucción que se está marcando en el código, el estado interno del objeto que se va a modificar es el estado interno del objeto referenciado por R1. En este caso, como se puede ver en el método caminar, se incrementa pasos en 1 y se decrementa energía en 5, ¿sí? Se le decrementa energía en 5 y se incrementa pasos en 1. Cada declaración, asignación o mensaje
puede provocar un cambio en el diagrama de objetos. Esta instrucción, como lo hemos visto antes, provoca una salida por consola dependiendo del parámetro que tiene. En este caso el parámetro se está indicando que se envía el mensaje toString al objeto ligado a la variable R1. El mensaje provoca la ejecución del método toString que retorna un valor de tipo string. La implementación del método toString es este que está aquí, que está en la clase robot. Y bueno, como les dije antes, esto provoca la salida por consola del estado interno del objeto ligado a la variable R1. Y va a quedar de esta manera. Ahora analicemos otro ejemplo. Otra clase tester, test_robot2. Fíjense esta instrucción en el impacto que tiene en el diagrama de objetos. Declaro en la misma línea dos variables de tipo clase robot. Entonces en el diagrama de objeto aparecen las dos cajitas con los dos nombres de las variables y con dos referencias nulas, no ligadas. Como vimos hace un rato, esta instrucción crea un objeto de tipo robot y lo liga a la variable R1. Esta instrucción es una asignación. ¿Pero qué pasa con esta asignación? Le voy a asignar a R2 lo que tiene R1. ¿Y qué es lo que tiene R1? ¿Qué almacena R1? Como les dije hace un rato, como R1 está declarado de tipo clase robot y toda variable de tipo clase almacena una referencia, lo que tiene R1 es una referencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que le voy a asignar a R2? Le asigno la misma referencia que tiene R1. Por lo tanto, R2 va a hacer referencia al mismo objeto que hace referencia a R1. En el diagrama de objetos se grafica de esta manera. R2 va a estar haciendo referencia al mismo objeto que R1 y se pone una flecha desde R2 hasta el objeto al cual hace referencia R1. Es decir, en esta asignación lo que se asigna es una referencia. Tanto R1 como R2 después de esta instrucción van a estar haciendo referencia al mismo objeto. Si le mandamos un mensaje ahora al objeto referenciado por la variable R2, en este caso, por ejemplo, le mandamos el mensaje caminar, el impacto es el que vimos recién. Se va a modificar el estado interno del objeto referenciado por R2 de la siguiente manera. Se decrementa en 5 la energía, se incrementa en 1 la cantidad de pasos del robot. Lo loco de todo esto es que como R1 hace referencia al mismo objeto que R2, este cambio también se puede ver a través de la variable R1, porque hace referencia al mismo objeto que R2. Esto va a quedar demostrado con esta instrucción que voy a mostrar ahora. Fíjense, voy a mostrar una salida por consola del resultado de enviarle el mensaje toString al objeto ligado a R1. Y fíjense, en la consola me va a mostrar el estado interno del objeto que también es referenciado por R2, porque R1 y R2 están haciendo referencia al mismo objeto. Bien, les recomendamos que sigan leyendo el apunte para complementar los videos que estamos presentando. En este caso, sigan leyendo el capítulo de objetos y clases que está subido en la plataforma Moodle. Les pedimos por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna duda, también pueden hacer comentarios en los videos, así respondemos ahí y todos los que vean el video pueden ver la discusión. Nos vemos en el próximo video. Saludos.